excelente día. Paso por aquí porque les quiero contar una anécdota que me pasó hace algunos días atrás mientras iba camino a visitar a unos clientes en el trabajo donde estoy laborando ahorita mismo. Mientras iba manejando y estaba llegando a una zona residencial y cuando venía solamente vi que un policía de tránsito me decía ahoríllate a la carretera. Y cuando yo llego, ya esto me imagino que es lo que viene. Cuando llego, el policía me muestra en el radar de medir la velocidad que ellos tienen, que yo estaba en 90 kilómetros de velocidad, venía en una zona residencial donde la velocidad límite era 60 kilómetros. Es decir, yo estaba en 90 kilómetros, 30 kilómetros más de lo que tenía que estar, que era 60 kilómetros. Y obviamente no tenía nada que reclamar, no podía hacer más nada que simplemente quedarme callado y aceptar que había cometido un error. Yo te digo honestamente, yo no había visto el letrero que decía 60 kilómetros por hora. Yo no lo había visto, pero bueno, estuvo eso y obviamente me pusieron una multa por incumplir esa ley de tránsito que decía que yo tenía que viajar a 60 kilómetros por hora. Hoy estaba, adicionalmente a eso, para continuar, hoy estaba leyendo la Biblia en Salmo 119 y hubo una parte de la Biblia en la cual me llamó mucho, demasiado la atención, y es una expresión que ellos utilizan bastante, que es la expresión vivifícame. En Salmo 119 es un salmo en el cual el salmista está escribiéndolo de manera, ¿cómo se llama eso? Alfabética, en el alfabeto hebreo, en donde ellos empiezan letra por letra, va saliendo como una especie de, digamos, acróstico en el alfabeto hebreo, y ellos empiezan a alabar a Dios por su palabra y por sus estatutos. Ahí la Biblia menciona muchas palabras que son bastante interesantes. Te quiero leer por lo menos algunas que menciona aquí en la palabra de Dios. Una de ellas son, algunos de esos términos es la palabra ley, que es la instrucción o la revelación. La otra es testimonios, que son como los preceptos. Luego dice caminos y preceptos, que vienen a ser tipo de órdenes. Y luego están los estatutos, que son decretos, como el estatuto que puso un rey. Eso es un decreto que puso un rey. Están los mandamientos y juicios, que son ¿qué cosas? Son ordenanzas. Cuando alguien te manda, alguien emite un juicio, un juez emite una orden, está dando un mandamiento, una orden que hay que cumplir. Y está la otra que es palabras, senda y dichos. Estas últimas expresiones significan promesas o palabras habladas. A mí me llamó demasiado la atención esa palabra que dice vivifícame. Si tú notas y si tú lees el Salmo 119, tú podrás ver que esa expresión vivifícame aparece, te voy a decir, en los siguientes versículos. En el versículo 25 aparece vivifícame según tu palabra. En el versículo 37 aparece la palabra avívame en tu camino. 40, vivifícame en tu justicia. 50, porque tu dicho me ha vivificado. 88, vivifícame conforme a tu misericordia. El 107, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. El 149, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. 154, vivifícame con tu palabra. El 156, vivifícame conforme a tus juicios. El 159, vivifícame conforme a tu misericordia. Y esa palabra vivifícame en el hebreo pronuncia, no sé si lo estaré pronunciando bien, pero se pronuncia como haya, creo que se pronuncia correctamente, haya, que quiere decir vivir, o literalmente quiere decir causar o revivir. Cuando dice vivifícame es porque tú estás muerto, y esa palabra, cuando el salmista dice vivifícame, es decir, vuélveme a dar vida, revíveme, anímame. También quiere decir, ya por lo menos veríamos la Biblia, lo podré traducir como avivar, conservar, crear, dar, dejar, guardar, infundir, ir, mantener, otorgar, preservar, quedar, reanimar, resucitar, revivir, salvar, sanar, vida, vivificar, vivir o vivo. Todo esto de la misma palabra haya, que sale en el Salmo 119 en todas estas ocasiones. Pero notando un patrón que me resulta muy interesante, y de lo que te comentaba al inicio, era lo siguiente. Como yo te decía, cuando yo iba camino a visitar a esos clientes, yo iba pasadísimo en velocidad, pasadísimo, en una zona residencial, que si tú manejas, tú sabrás que en una zona residencial tú no debes andar a 90 kilómetros por hora, tú debes andar 60, 40 kilómetros por hora, pero yo venía pasadísimo. La multa que yo tenía, con justa razón, yo la tenía,
Pero en el momento cuando yo estaba, yo no sabía. ¿Por qué? Porque yo no había visto el letrero que ahí decía que era a 60 kilómetros y yo venía a 90. Aunque yo no había visto ese letrero, eso no invalidaba el hecho de que yo había roto, ¿qué cosa? Una ley, yo había roto un mandamiento, una orden, un precepto. Ahora, el salmista dice en varios versículos, como el versículo 25, el versículo 50, el versículo 107, el 116 y el 154, la expresión vivifícame en tu palabra, en tus dichos, que esa palabra, y es lo que te quiero comentar primero, la palabra es el concepto que Dios ha dado, es la Biblia, los mandamientos que Dios ha dado por medio de ¿qué? De su palabra. Y notemos algo, que cuando el salmista escribe este salmo, en Salmo 119, él dice en tu palabra, él no se está refiriendo a la Biblia como la conocemos hoy en día nosotros, es decir, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque te digo algo personalmente, a mí, en ocasiones, me da pereza leer crónicas cuando empieza con la genealogía, hijo de tal, cuando empiezan los mandamientos, no harás esto, no harás aquello, no harás esto, no harás lo otro, y me resulta un tanto más interesante cuando estamos viendo la parte de ¿qué? De los milagros que hizo Jesús, la historia que hicieron los apóstoles, las cartas que escribió Pablo, resulta mucho más interesante. Pero en este punto de la historia, cuando el salmista escribe esto, él está hablando de ¿qué? De los mandamientos, todas esas ordenanzas que dicen, no hagas esto, no hagas esto, no hagas aquello, harás esto, tienes que hacer esto, vive esto, si no te ocurrirá esto. Todo eso el salmista lo dice con una expresión de que, hey, esto me aviva, esta palabra me aviva a mí. Pero ¿qué es lo que me lleva? Me lleva a otro, al versículo 37, que dice una expresión que es la siguiente: avívame en tu camino, es decir, tu camino. La palabra de Dios me instruye cuál es el camino correcto por el cual yo debo andar. Pero ¿qué noto yo siguiente? Que la palabra de Dios no solamente me dice cuál es el camino en el que debo andar, sino que me instruye adicionalmente en qué cosa, en la justicia no de un hombre, no en la justicia mía o en la justicia en la que tú creas que es la correcta, sino te habla en la justicia que es de Dios. Por ejemplo, yo pude haber pensado, no, es que en este camino para mi concepto se puede andar a 90 kilómetros por hora, y claro que sí podía andar. La carretera estaba en perfectas condiciones, el carro podía seguir aumentando más la velocidad, pero eso era la justicia según mis propios términos, pero no era la justicia según las leyes que tiene el país para andar en ese kilometraje, en esa zona. Es decir, mi justicia no se aplica a la justicia que está en las leyes. Igual manera, mi justicia no se aplica a la justicia que menciona la palabra de Dios. Y el salmista dice, vivifícame en tu justicia, es decir, avívame en tu justicia. Pero si nosotros vemos nuestra vida al estándar moral de Dios, que son los 10 mandamientos, nosotros damos cuenta de que estamos terribles y en pésimas condiciones, porque la Biblia dice, no mentirás. ¿Y qué terminamos nosotros dándonos cuenta? Que hemos mentido. Yo soy mentiroso. Tú probablemente estás viendo este video y estoy hablando como un mentiroso, pero si no hablamos solamente de eso y te pones a pensar en los estándares morales de Dios, vas a notar también algo. La Biblia dice, no robarás. Muchas veces nosotros decimos, bueno, robar, nunca he robado un banco, pero si te pones a pensar y tu propia conciencia la llevas, te vas a dar cuenta que de niño pudiste haber tomado algo pequeño. Yo puedo haber tomado algo grande o pequeño, pero no quita el hecho de que estoy siendo un ladrón. Y esa es la palabra correcta. La persona que roba, ¿cómo se le llama? Un ladrón. Y si te analizas tú y me analizo yo, ¿qué somos? Pues no solamente ladrones, si somos mentirosos y ladrones. Y podríamos seguir en la lista. Si la Biblia dice en el estándar moral de Dios, que eso es lo que a mí me resulta, te voy a ser honesto, muy interesante, porque la Biblia dice, vivifícame en tu justicia. En la justicia de Dios, estas cosas que para nosotros, que para el salmista le decía, esto me da vida, nosotros lo vemos muchas veces como si esto fuese algo malo, como si cuando la Biblia nos dice, no robarás, no matarás, nos está haciendo daño a nosotros, y no nos está haciendo daño, nos está haciendo ¿para qué? Para preservar nuestra vida. Pero ¿qué es lo que nos hace daño? Pues claramente no nada más y nada menos que el pecado. Hay un versículo, si no me equivoco y si no recuerdo mal ahorita, que se encuentra en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, ya te lo ubico, en el libro de Romanos 7, si no me equivoco, Romanos 7, 9 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando Pablo llegó al verdadero significado de lo que es la ley, de lo que son los mandamientos, él se percató de que él era un pecador, ¿qué cosa? Digno de la muerte. Y eso es lo que realmente
el camino de la justicia, nos va a dar cuenta de que nosotros somos ¿qué cosa? Somos culpables, somos dignos ¿de qué? Dignos de muerte. ¿Y qué es lo que él dice? Vivifícame en tu justicia. Entonces, él luego dice otra expresión que se encuentra en el Salmo 119, versículo 88, que dice, vivifícame conforme a ¿qué? Conforme a tu misericordia. Es decir, ya hemos visto que la palabra nos instruye en el camino que es de justicia, y ese camino de justicia nos condena dándonos cuenta que somos pecadores, que la Biblia no solamente dice que somos pecadores porque hemos quebrantado los estándares morales de Dios. Jesús también dijo, el que rompe un mandamiento se hace culpable como si rompiese todos los demás. A mí me pusieron una multa por venir pasado de velocidad 90/60. Yo rompí ese mandamiento ¿de qué? De pasarme un límite de velocidad, y me pusieron la multa como si yo hubiese estacionado mal, como si yo hubiese, y me dieron un castigo, una paga por el mandamiento que yo había roto, que yo había incumplido. De igual manera, la Biblia dice que nuestro pecado tiene una paga, y esa paga es la muerte. Y eso es lo que a mí me gusta, que es algo muy interesante, porque el salmista dice, vivifícame conforme a ¿qué? A tu misericordia. En la misericordia de Dios podemos darnos cuenta que la justicia, Dios sigue siendo justo, y pese a que nosotros somos hallados culpables, Él mismo toma nuestra culpa, Él mismo toma todas nuestras iniquidades, todas las multas que nosotros merecíamos pagar en el infierno, que es lo que la Biblia enseña, la paga del pecado es muerte. Él la toma sobre sí mismo y Él paga el sacrificio que nosotros teníamos que hacer. Él llevó la multa. Es como si yo ahorita fuese a cancelar esa multa, que ahorita, que por cierto tengo que ir a cancelarla, yo vaya a cancelar esa multa, y cuando yo vaya me diga, no, Diener, aquí llegó una persona que tú no conoces y esta persona pagó tu multa. Yo voy a decir, oye, qué chévere, no tengo que pagarla, ya alguien pagó la multa que yo hice. ¿Por qué? Porque yo entiendo que yo fui culpable y merecedor de pagar esa multa. Asimismo, me alegra esta noticia de que Cristo murió en la cruz, porque yo comprendo que yo soy pecador, que yo merezco ir al infierno, y que fue la Biblia el camino que me mostró mi pecado. Y asimismo el salmista se alegraba y él decía, es tu palabra quien me vivifica, es la que me da vida, la que me reanima. La Biblia dice que nosotros estamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, estamos muertos espiritualmente. ¿Y qué es lo que pasa? La Biblia es el único que nos puede dar ¿qué cosa? Nos puede vivificar conforme a la palabra de Él. Hay un versículo que me gustó mucho mientras leía el Salmo 119, que es el Salmo 119, versículo 93, que dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Yo nunca podré olvidar, y como dice el salmista, cuando comprendes esto, no puedes olvidar los mandamientos que Dios. Esas leyes que antes te condenaban, ahora te dan alegría, porque tú sabías, hey, yo era culpable, yo merecía este castigo, pero en tu mandamiento ahora yo soy vivificado, ahora tengo vida, he revivido de los muertos, siendo culpable, ahora soy resucitado en una nueva vida con Cristo. Y entonces también da una parte que es muy triste, que es la siguiente. El versículo de Salmo 119, 155 dice, lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. El hombre natural, el hombre normal, no quiere buscar para nada la palabra de Dios. Te voy a decir por una sencilla razón, porque la palabra de Dios nos revela la verdad de nuestra condición actual. ¿Y cuál es nuestra condición actual? Que somos pecadores. ¿Y a quién le gusta que le digan, oye, rompiste esta ley, oye, eres culpable, oye, mereces un castigo? A nadie. Pero mientras más huimos de la palabra de Dios, más muertos terminamos estando. Y no es nada más que es tener una actitud de ¿qué? De humildad, de reconocer, oye, yo he fallado, pero este bendito libro que me muestra cuál es mi pecado, también me muestra cuál es mi condición, y que me muestra cuál es la solución. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que la solución está solamente ¿en quién? En Cristo, no es más nadie. Y eso es lo que me encanta, que no es iglesia, no es buenas obras, es solamente ¿en quién? Solamente en Cristo Jesús. Yo rompí una multa de velocidad, yo merezco pagar el castigo. Yo rompí una multa, yo rompí una ley de la palabra de Dios, yo merezco un castigo. Pero ¿qué es lo que me encanta? Que Cristo pagó por mí la culpa que yo tenía que pagar, y yo, poniendo mi fe y confianza en Él, no es ir a una iglesia, no es hacer buenas obras, simplemente poner mi fe y confianza en Él, me hace a mí ¿qué cosa? Revivir, me vivifica. ¿Y cómo me vivifica? Por medio de la palabra, por medio del camino que Él me muestra, por medio de sus juicios, en donde Él me indica que yo soy pecador y que sus juicios son santos, y que Él es el único camino, la verdad
y la vida, y que es conforme a su misericordia. Porque ¿qué es misericordia? Es darnos algo que nosotros no merecemos. Somos culpables, merecemos el castigo, pero en su misericordia no nos da lo que merecemos, sino que nos da el perdón de nuestros pecados. Y eso a mí me habló inmensamente y realmente me encanta y quiero compartirlo contigo. Sí, sé que algunos de ustedes ya han tomado esa decisión y entienden a lo que me refiero, de que ya Cristo pagó tu deuda del pecado. Pero si Cristo, y tú todavía no tienes esa seguridad de que Cristo pagó la deuda por tus pecados, piensa en este momento. Piensa, busca alguna persona que te pueda mostrar los caminos de la palabra de Dios y que te muestre la palabra de Dios como dice la palabra de Dios y no a conveniencia, porque la Biblia nos condena de nuestro pecado, pero nos da ella misma la salvación. Así que sin nada más que decir, Dios me los bendiga y que tengan un excelente día, tarde, noche, no sé en qué momento estés viendo esto, pero espero que pueda ser de bendición. Y si te gustó, déjanos en los comentarios, y si te gustó, tampoco olvides suscribirte en este canal, que estaremos subiendo contenido más seguido para que pueda ser de edificación a diferentes personas y contenido de todo un poco. No tenemos ahorita, pero de todo un poco conforme vayamos avanzando, ahí estaremos compartiendo contigo. Así que hasta luego y Dios me los bendiga. Chao, chao. Chao. Ni que no grabaste.